Buenas tardes. Continuamos con el ciclo Diálogos Cercanos 2023 que se hace con el apoyo tecnológico y de difusión de UNEQ TV y de Claxo TV. Estamos transitando la cuarta temporada y vamos a realizar la entrevista número 39. Hoy es un martes 30 de mayo del 2023. Son las 15 horas en la Argentina y la entrevista surge a partir de mantener viva la memoria del recuerdo del último terrorismo de Estado que ejerció la dictadura cívico-militar eclesiástica en la Argentina, que irradió el horror y multiplicó las desapariciones en la Argentina. En ese sentido, vamos a entrevistar a Silvana Turner, que es miembro del equipo argentino de antropología forense, y el tema de hoy es mirar al equipo argentino de antropología forense, EAF. Hola Silvana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir, ¿no? Muchas gracias a nosotros. Por la invitación. Estamos en el estudio de la UNEQ TV, muchas gracias por haber venido. A ustedes. Bueno, Silvana es licenciada en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Es magíster en Derecho Internacional en los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA. Y le otorgaron un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Desde 1988 es investigadora e integrante del equipo argentino de antropología forense. Desde el 2003 es miembro de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. Silvana, vamos a la primera pregunta y después te seguimos presentando. La presentación de Silvana va a ser muy resumida porque si tengo que presentar todo lo que he hecho, no nos alcanza el tiempo de la entrevista. Bueno, vamos a la primera pregunta. Silvana, ¿me podés decir cuándo, cómo y por qué se creó el equipo argentino de antropología forense? Sí, claro. ¿Cuándo tiene que ver? Bueno, en general tiene que ver con nuestra historia reciente, lo que mencionabas en relación a las víctimas de desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y la posibilidad de utilizar una herramienta científica como la antropología, la arqueología, para la búsqueda y la identificación de esas personas o de los restos de esas personas años después, o sea, cuando fue posible en el marco inicialmente, de lo que fue la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada en Argentina, ¿no? La CONADEP, los primeros juicios en el año 85 a las juntas militares. En ese contexto, sobre todo, gracias a la iniciativa de las organizaciones de derechos humanos, las madres, las abuelas, que buscaban herramientas científicas para poder, en este caso, recuperar, identificar y restituir, por supuesto, los restos de los desaparecidos a sus familiares. Esto, quizás para quienes recuerdan esa época, me refiero a mediados de los años 80, se veían imágenes en donde, a partir de las denuncias que la CONADEP había reunido sobre posibles lugares de entierro de víctimas de desaparición forzada, se iniciaron algunas investigaciones a cargo principalmente, obviamente del cuerpo médico forense, o sea, de las herramientas que el Estado tenía para estas investigaciones, apoyados por ejemplo, bomberos, personal de cementerio, hay imágenes de palas mecánicas excavando, y esto desde ya no era la manera idónea de hacerlo y generó mucha preocupación, ¿no? Sobre todo por parte de los organismos, porque de hecho se destruía más la prueba, se dirían, que lo que se obtenía por estas investigaciones. En ese contexto es que se convoca a una serie de científicos, entre los que llega a Argentina un antropólogo forense, el doctor Clyde Snow, que él de alguna manera inicia, o en primer lugar da una serie de recomendaciones para que estas investigaciones se hicieran de manera idónea. De Estados Unidos. Entonces,
la arqueología, digamos, es la herramienta idónea para la recuperación de restos óseos, pues estamos hablando de un tiempo, o sea que por el tiempo transcurrido la recuperación de los restos ya son restos óseos y por lo tanto la posibilidad de utilizar la arqueología para la recuperación era la recomendación inicial, así como utilizar las herramientas de la antropología biológica, física, para analizar los rasgos que pudieran llevar a la identificación de esa persona, ¿no? Entonces es así que es la primer semilla, digamos, de lo que fue y de lo que sigue siendo el equipo, que una serie de estudiantes entonces de áreas como arqueología, antropología y medicina, acompañan al doctor Snow en esas primeras investigaciones y luego, bueno, continúan el trabajo, por supuesto, asesorados, y luego sigue el desarrollo del EAF, ¿no? Bueno, Silvana se desempeña como parte de los temas de antropología forense en los casos de desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina y en casos de violencia institucional, masacre contra los pueblos originarios, femicidios y desapariciones actuales bajo investigación en distintas provincias de la Argentina y en otros países. Creo que están en alrededor de 20 países trabajando, o trabajaron en 20 países. Sí, bueno, actualmente creo que más que eso, incluso más de 50 diría, ¿no? En los distintos continentes, porque un poco estos hechos, digamos, de violencia por parte del Estado ocurrieron en nuestra región, en muchos otros países. Tal vez la experiencia de Argentina de utilizar la antropología forense para investigar fue una experiencia muy inicial, ¿no? Entonces esto en otros países con las mismas necesidades por sus historias políticas y sociales hicieron que el equipo empezó a ser convocado por otras organizaciones y otras instituciones, en primer lugar de Cono Sur y luego en distintas regiones del mundo. Y así es como se fue ampliando la tarea del EAF. Y lo que tiene que ver más con Argentina, también estuvieron en las Islas Malvinas trabajando, buscando restos. Claro, desde ya eso es un proyecto más reciente entre el gobierno de Argentina, de Inglaterra, con mediación de la Cruz Roja Internacional, que se conformó un equipo para la identificación de los soldados muertos en Malvinas que no habían sido identificados y que estaban enterrados en el cementerio de Darwin, en las islas. ¿Nos podrías enumerar las principales líneas de acción del EAF? Sí, bueno, a lo largo de, ya casi 40 años, desde ya que, por un lado, seguimos trabajando en la identificación de víctimas de desaparición forzada en Argentina. Ese trabajo ha sido permanente desde los años 80 hasta la actualidad. Lo que ha ocurrido también es que estas mismas herramientas de la antropología y de la arqueología y de otras disciplinas que se han sumado a la tarea son aplicables a otros tipos de fenómenos o de contextos de violencia, como por ejemplo los femicidios, la violencia institucional, me refiero a personas que mueren en contexto de detención, por ejemplo. Otro fenómeno que pudimos observar en el trabajo que hicimos fuera de Argentina, por ejemplo en México, está vinculado a la violencia que sufren los migrantes indocumentados, y bueno, que también la arqueología y la antropología y la genética forense que se ha sumado un poco más recientemente, son conocimientos que se articulan para la identificación y la restitución de estas víctimas a sus familiares. Ustedes fueron creciendo, ¿no? Fueron expandiéndose, no solo en Argentina, fuera de Argentina, al interior de la Argentina, las líneas de acción, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del EAF como institución, como organismo no gubernamental en el futuro, ¿no? Bueno, es una pregunta que creo que en los primeros años del equipo siempre vimos, o sea, no hubo una planificación de este desarrollo en el tiempo y tampoco a nivel regional, sino que fue una respuesta a una necesidad muy concreta, a una demanda que existía y que de alguna manera intentábamos dar respuesta. Esto perduró en el tiempo porque, bueno, lamentablemente los escenarios siguen siendo vigentes, ¿no? O sea, la necesidad de aplicar estas técnicas
por la cantidad, digamos, de víctimas de distintos conflictos y de distintas situaciones, bueno, lo ameritan, ¿no? Y hay una demanda social que sigue instalada y que, por suerte, hay, digamos, formas idóneas, científicas, con las cuales aportar a estas búsquedas. Yo creo que eso es más bien un escenario que se expande regionalmente y que también se incorpora en el quehacer de los profesionales. Es decir, hay un horizonte que un profesional del área de la arqueología, de la antropología, de la medicina, entiende que es viable en cuanto a desarrollo de su actividad profesional, y esto ha ido creciendo no solamente en Argentina, sino también en la región, ¿no? O sea, por eso un poco la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, que se organiza en el año 2003, tiene que ver con esa expansión de nuestra disciplina en distintos países de la región, y de alguna manera una forma de reconocernos, de reconocer nuestras prácticas y estandarizarlas para que sean las mejores prácticas posibles. O sea que yo creo que más bien el escenario a futuro es de crecimiento, de incorporación también de otros saberes que aporten a los mismos objetivos. Una pregunta, no sé si me parece que también es una pregunta de mucha gente. ¿Cómo se financian ustedes? ¿Son Bueno, estatales? No, son no gubernamentales. exacto, seguimos siendo una organización no gubernamental, tal cual nos constituimos en el año 1984, ¿no? Y es así que, bueno, digamos, se instalan distintos mecanismos de búsquedas de fondos, ¿no? Ya sea para proyectos que apuntan al saber científico vinculado a los derechos humanos, a veces también, bueno, en el caso de Argentina, con aportes también actualmente del gobierno nacional, ¿no? Desde hace años, y depende de los proyectos, el financiamiento puede ser privado o público, ¿no? O sea, siempre digamos, un área del equipo que trabaja permanentemente para poder sostener esta tarea, ¿no? De la manera que la hacemos, que son con recursos básicamente gestionados de forma propia, ¿no? Ustedes tienen un banco de datos. ¿No podrías decirnos cómo es? Sí, imagino que te refieres a un banco de datos genéticos, ¿no? Lo decís mejor que yo, sí. Claro, Sí. claro, no, porque la información desde ya, hay digamos, una base de información que el equipo ha consolidado durante todos estos años sobre los casos, y por otro lado ya en los años 90 se incorpora fuertemente la genética forense, ¿no? Que fue un gran avance, la posibilidad de recuperar ADN de restos óseos para cotejar con el ADN de las presuntas familias y de así potenciar las identificaciones. Esto se consolidó ya a mediados de los años 2000, en que pudimos, a través de un proyecto de ADN masivo, es decir, poder consolidar un laboratorio, que en nuestro caso está en la ciudad de Córdoba, el laboratorio del EAF, laboratorio genético, en donde hay, digamos, la capacidad de procesar digamos, las muestras para obtener el ADN de tanto los restos óseos que seguimos todavía, digamos, con potencial para identificación, o sea, no todos los restos que hemos exhumado hasta el presente han sido identificados, sino que están a la espera de identificarse a partir de sumar las muestras de sangre de esos familiares que conforman también, completan ese banco que produce esos cotejos, ¿no? Y de ahí es de donde se plantea por lo menos una línea de investigación para esa identificación. Así que eso, en la actualidad seguimos convocando a todos los familiares que quieran aportar una muestra a esta base de datos. Sí, sería interesante saber si nos podrías contar alguna experiencia individual o colectiva con tus compañeros del equipo de antropología forense, de alguna experiencia que te haya impactado o que quieras contar en este momento en la búsqueda de la identidad de los desaparecidos, ¿no? Sí, de los restos desaparecidos. bueno, hay muchas, bueno, son, como digo, ya muchos años, también uno ha vivido distintos contextos en donde, bueno, como el argentino y como contextos distintos, ¿no? Me refiero al centroamericano, por ejemplo, en los casos de conflictos armados en donde
la violencia es indiscriminada y contra población civil, niños, mujeres, campesinas, en fin, así como conflictos en los que hemos participado en misiones que tienen que ver con investigaciones, por ejemplo, de tribunales penales internacionales, como fue el de Yugoslavia. O sea, bueno, más recientemente quizás puedo mencionar que el caso de Malvinas en particular, donde realmente creo que fue una experiencia para quienes participamos muy positiva en muchos aspectos. En primer lugar, por los resultados, que fue sumamente exitosa en cuanto a los resultados, o sea, en cuanto a la posibilidad de darle nombre a esas 121 tumbas con una placa que decía soldado solo conocido por Dios, ¿no? Y que los familiares pudieran incluso llegar a Malvinas, reconocer el lugar exacto en donde había quedado su familiar caído. Entonces, creo que hay uno, para los compañeros que participamos, por un lado, que participamos en un equipo interdisciplinario, donde había también arqueólogos y antropólogos ingleses, españoles, con quienes habíamos trabajado en otros contextos y en donde todo se desarrolló en el mejor clima posible y por eso también los resultados, ¿no? Ahí uno reconoce que bueno, la utilidad y la necesidad de seguir, ¿no? Un poco, no solamente aplicando las herramientas que ya tenemos, sino seguir buscando nuevas herramientas que puedan aportar al mismo, ¿no? Creo que en eso estamos, ¿no? O sea, como la necesidad de seguir creciendo en ese sentido y creo que eso es lo que hace que el equipo se fortalezca, ¿no? Y que logre mejores, que alcance, bueno, sus metas y que principalmente es eso, ¿no? Devolver una identidad y reconstruir también con eso la memoria, ¿no? Que es una memoria también colectiva. Una pregunta, no sé si es fácil de responder. ¿Por qué se quiere generar desapariciones? ¿Por qué el terrorismo de Estado quiere desaparecer identidades? ¿Cuál es la razón, según ustedes o según vos, no? Bueno, uno habla desde la experiencia o del conocimiento que ha tenido de estos casos a partir de esta práctica, ¿no? Sin duda hay desarrollos de la sociología, de la psicología social sobre este punto, ¿no? Entiende que el no saber qué pasó con un ser querido es una situación totalmente paralizante y desgarradora y una angustia que no cesa hasta que se conoce la verdad, ¿no? Creo que esto tiene un efecto en la sociedad muy traumático y muy paralizante y creo que eso es como estrategia, digamos, de generar miedo también, claro. sometimiento Sí, con miedo, ¿no? sí, entonces seguramente esto que está por la sociología muy estudiado. Creo Además de que es muy perverso, ¿no? Sí, desde ya, muy sí. perverso. Silvano, una última pregunta, casi es una pregunta que me hago yo, ¿no? Pues nunca me dedicaría a estos temas, ¿no? Por mi característica. ¿Por qué te dedicaste a esto? Bueno, en realidad creo que un poco por el momento en que me incorporo a esta tarea, en realidad que no existía, como te decía antes, como una práctica instalada, como una posibilidad de decir, bueno, quiero ser antropóloga porque quiero ser antropóloga forense, no, sino que muy tempranamente conocí esta iniciativa y de alguna manera esa decisión se fue construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y reafirmando también, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que hasta el día de hoy sigo sosteniendo, ¿no? Y me tiene aquí. Pero ¿y cómo fuiste tomando ese perfil de...? Bueno, así muy brevemente, yo estaba estudiando todavía antropología cuando compañeros de este primer grupo del equipo, por invitación de un profesor, dieron una presentación sobre lo que se estaba haciendo. Yo escuché esa charla y me acerqué. Y así fue como muy intuitivamente, digamos, empecé a participar en algunas tareas y bueno, y eso fue ininterrumpido hasta el día de hoy. Bueno, te vuelvo a agradecer la presencia. Yo estoy en algunas de las filas del reconocimiento y de la admiración, estoy en las filas que reconocemos y admiramos la labor que el equipo argentino de antropología forense viene haciendo de hace tantos años y de manera tan
tan abnegada, tan solidaria. En Muchas nombre gracias. de todas esas personas, te damos, no, las gracias te las damos No, gracias, y nosotros, gracias ¿no? por el interés y por Déjame- difundir, que también es muy importante. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y muchísimas gracias por todo lo que hacen. Gracias, Silvana. Bueno, estuvo con nosotros Silvana Turner. Esta entrevista, número 39, se hizo con el apoyo de la Universidad Nacional de Quilmes TV y con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.